Buen día para todos. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestro segundo episodio de estos podcasts Tocando el Corazón del Padre. Yo soy Sara Jiménez y me siento muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en estos podcasts. Buen día, Juan Camilo, ¿qué tal todo? Bueno, me alegra mucho estar con todos ustedes. Hoy vamos a pasar un tiempo muy agradable, así que tome su dispositivo de la mejor manera y acomódese porque lo que viene es bien chévere. Si quiere, traiga un cafecito, una gaseosa, lo que quiera, pero prepárese porque sabemos que hoy Dios va a hablar a nuestra vida. Bueno, queremos iniciar contando un poquito acerca de nosotros para que nos puedan conocer. Yo, la verdad es que nací en la iglesia. Todo mi contexto fue crecer en la iglesia, tanto así que en este momento recuerdo algo y que creo que no lo he compartido antes, era que cuando estaba en el colegio y me preguntaban, creo que estaba en preescolar, y me preguntaban cómo se llamaban mis papás, yo decía, mi papá se llama Pastor y mi mamá se llama Pastora. La profesora llamó a mis papás para llamarles la atención porque yo no sabía cómo se llamaban mis papás, pero era que yo escuchaba a todo el mundo decir eso y eso reflejaba exactamente ello, o sea, no fue como que yo decidiese darme la oportunidad de saber que era un encuentro, saber quién era el Señor, porque todo mi círculo estaba alrededor de eso, ya yo crecí en ello. Los primeros pasos de pronto incluso creo que hasta los di en la iglesia, todo mi círculo era la iglesia. Ya después de un tiempo sí fue cuando pues personalmente decidí conocer mi Dios y no el Dios de mis papás, el Dios de la iglesia, el Dios de los amigos de la iglesia, sino mi Dios. Pero el contexto de Juan Camilo fue un poco diferente. Entonces, Juanca, cuéntenos un poquito sobre eso. Un poco mucho en el entendido de que yo no quería saber nada de Dios, porque en la etapa como hasta los 16 años, yo era muy conflictivo y atacaba las iglesias, atacaba el nombre de Dios, porque yo veía a Dios como una figura de sometimiento. Yo veía a Dios como algo que utilizaban las iglesias, los pastores, para someter a la gente. Entonces, pero el mundo me arrinconó de tal manera que la única decisión, lo que me llevó a tomar fue entender, mirar que eso no me llenaba. Lo tenía todo, fama porque era muy conocido, estaba en un movimiento, en algo. Y me gustaba mucho atacar el nombre de Dios. Tenía un conflicto muy, muy, muy fuerte con Dios y con la figura de Dios. Pero las situaciones me arrinconaron. Y al ver de pronto nuestras historias y aunque el sentido en el cual crecimos fue diferente, llegamos al mismo punto y fue conocer a Dios. O sea, llegar a un punto en donde de pronto por mi parte ya todo mi círculo era Dios. O sea, la iglesia, mis papás, quienes me rodeaban, todo era. Pero fue el momento en donde yo dije, no puedo seguir así, ya yo necesito conocer a mi Dios, necesito estar llena por Él, necesito tener una relación con Él. Y por la parte de Juanca, ¿cómo era? Por la parte mía yo tenía mucha atención en el día, pero en la noche eran unos ataques muy fuertes, con la ansiedad y la depresión, porque en el día estaba rodeado de muchas personas, era halagado por muchas personas, en el lugar y mi círculo era como yo, ese Dios. Pero en las noches yo sentía un fuerte ataque en mi vida, en mi corazón, porque era, yo en el día estoy con muchas personas, pero en la noche no tengo a nadie. Y las cosas más íntimas no tenía a quien contárselas, ¿sí? Entonces, en una noche, en medio de todos esos problemas y de todas esas dificultades con la depresión y con la ansiedad, escuché a un amigo que iba a una iglesia, ¿sí? Y pues yo atacaba las iglesias, ¿sí? Y ellos tenían una reunión, que algo que llamaban células, que yo no sé qué. Y yo iba, les voy a contar algo bien chistoso, que yo iba ahí, primero por él y segundo por el refrigerio, porque era bien especial y ahí el refrigerio y la palabra, y ahí yo atacaba mucho a la persona, pobrecito, al líder de esa célula, porque yo era, si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? Porque tenía un conflicto grande con Dios y siempre intenté atacar a Dios. Pero algo que sucedía, este hombre decía, no le tengo la respuesta acá, pero entre 8 días vuelva, que yo le tengo la respuesta. Entre 8 días volvía y derribaba cada vez más los argumentos. Entonces empezó como a sonar la idea de Dios. Empezó a sonar la idea de Dios hasta que un día estaba tan arrinconado, tan cansado de esa situación, de la ansiedad, de la depresión, que le dije,
Bueno, dicen que usted existe. Dicen que hay un Dios. Si en verdad existe Dios, sáname y quítame lo que siento. Fue una noche y esa noche sucedió algo que yo lloraba, 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 lloraba y sentía un fuego muy caliente. Yo decía, pero yo me estoy volviendo loco, dije yo. Y ahí comenzó el conocer a un Dios diferente. Pero entonces nos unimos en una misma pregunta y es cómo relacionarme con Dios, cómo incrementar esa intimidad con Él. Por mi caso era como de pronto restaurar mi relación con Dios porque había ido a un encuentro, lo había conocido, pero había permitido muchas cosas dentro de mi vida que habían hecho que me apartara de Él, que ya Él no fuese el centro de mi vida y mi pregunta era cómo restaurar mi relación con Él. Pero la pregunta de Juan Camilo era diferente. Mi pregunta era cómo podía conocerlo. Porque pues yo conocía a un Dios que colgaban en los lugares, pero no conocía a ese Dios del que hablaba. Entonces para mí fue, bueno, ¿cómo me acerco a Él? ¿Cómo tener una relación ¿Cómo con tener Él? una relación? Sí, y que no fuese algo de lo común, de lo que todos tienen. Y esa fue la pregunta que nace en mi corazón. Y eso es algo de lo que queremos hablar y centrar pues esta conversación y este podcast con todos ustedes, porque no es una pregunta que solo le pasó a Sara o le pasó a Juan Camilo, sino que sabemos es una pregunta que surge diariamente y tal vez es una pregunta con la cual has luchado por mucho tiempo y te has esforzado. De pronto incluso has ido a la iglesia, pero no sabes de qué manera tener una relación con Dios o cómo volver a ese primer amor que sentías antes. Y es aquí donde queremos hablar un poquito de ello. Estábamos leyendo el libro, estudiando en temas a profundidad de ello y veíamos algo importante y era que lo primero que tenemos que entender para poder tener una relación con Dios o para poder restaurar mi relación con Dios era entender mi condición, entender en qué estado estoy, en mi vida personal, qué ocurrió. Era que yo sabía todo a mi alrededor, conocía todos los libros de la Biblia, conocía de la manera en la que debía hacerse, pero yo no entendía mi condición, no entendía realmente cuán mal estaba, hasta que realmente no pasé por la dificultad y de pronto también pasó en la vida de Juan Camilo. Pero en el momento en el que tú dices, ya no puedo más, ya yo sé que no doy más, yo sé que las circunstancias no me van a llevar a ningún lugar, mi condición ya llegó a su punto máximo y yo necesito salir de acá, es ahí cuando en ti surge algo diferente porque entiendes lo que estás viendo, entiendes lo que estás viviendo. Cuando yo venía a la iglesia, pero afuera no tenía ninguna relación con Él y simplemente me convertía en esos tipos de personas que eran domingueros, entonces venía a la iglesia, pero no había relación. Y yo me sentía bien con eso, hasta que llegó un punto en donde yo ya entendí mi condición, entendí cómo estaba y yo dije, ya no puedo seguir igual. Pero, Juanca, ¿qué más ve dentro de ello? Bueno, yo encontré, bueno, lo puedo, ahorita que escuchaba, una conexión entre la crisis y entre lo divino, ¿sí? Porque en medio de mi pecado, ¿sí? Que a veces vemos el pecado como algo muy espiritual o como algo de lo que muchas personas nos han hablado, pero en ese punto de inflexión entre la crisis y entre lo divino, Dios aprovecha eso. Porque pues lo único que yo conocía era el pecado, ¿sí? Creía en un Dios, pero no conocía a un Dios, que es una gran diferencia, ¿sí? Entonces es entender, y eso fue lo que pasó en mi vida, entender que había pecado y entender el significado del pecado. Pero ¿Sí? también hay algo dentro de ello y que creo que también nos ha pasado con frecuencia es, listo, yo entendí mi condición, ya sé cómo estoy, tal vez muchos de ustedes dirán eso, yo ya sé que de pronto no estoy bien, estoy mal, pero tal vez ni siquiera me siento digno de poder acercarme a Él a causa del pecado que he tenido. Y eso es algo importante que tienes que entender con el Señor. Y es que Él no te ve por tu pasado, Él no te ve por tus faltas, Él no te ve por todo lo que has hecho que ha ocasionado que te alejes de Él. Él te ve por lo que puedes ser en sus ojos. Y eso fue lo primero que yo decidí entender en Él. Y era que yo sentía en mi intimidad cuando hablaba con Él, que Él me decía, solamente una cosa te pido, y es arrepiéntete de corazón. Porque quien confiesa sus pecados y se arrepiente, entonces alcanzará la verdadera misericordia. Y eso es el sentido real del Señor, es que Él te dice, yo no te estoy juzgando, solamente entiende tu condición, arrepiéntete de ella, pero no un perdón, sino un arrepentimiento genuino de corazón, que tú sabes que ya no volverás a la misma condición, ni siquiera quieres volver a ello.
Y hay hasta una historia que nos habla acerca de ello. Sí, y viene a mi mente la historia de aquellos dos hijos, ¿sí? De aquellos dos hijos y la historia del hijo pródigo, que no sé si la conoces. Bueno, hay un hijo que se aparta, que está sumido en el pecado, conoce el pecado, la inmundicia, todo, pero también un hijo que se quedó, ¿sí? Pero en los dos había una crisis, había una separación. Aunque tenían al papá y el papá siempre estuvo para ellos, no había relación. Mm. Uno, porque estaba en el pecado, y el otro, porque nunca se sintió hijo. Bien tremendo, porque a veces ponemos la mirada en aquel que no conoce de Dios o que está en pecado, pero tal vez tú eres de esas personas que por muchos años has estado en la iglesia y eres fiel viniendo domingo tras domingo, pero no te sientes hijos. Entonces Dios tiene una puerta y la puerta es el arrepentimiento, ¿sí? Es la única puerta que nos pone el Señor para poder volver en relación. Por eso el hijo pródigo vuelve en sí y vuelve a pedirle perdón. Y vuelve y yo llegué en esa condición, pidiendo un lugar externo, pidiendo un lugar apartado de esta casa. Pero lo que me dio esta casa fue un lugar de excelencia, fue un lugar en la mesa, que fue lo que sucedió en el caso del hijo pródigo. Y eso es como la clave dentro de ello. Entonces, lo primero que debemos entender es que para poder relacionarnos con el Señor, iniciar una relación con Él, o incluso si te veas apartado y tal vez tú dices, yo quiero volverme a relacionar con Él, pero es difícil porque lo sé lo que debo hacer, sé mi condición, pero es que ya no siento la misma pasión que antes. Y es ahí que es lo primero que tienes que entender es, cuando entiendes tu condición, debes anhelar el arrepentimiento y el perdón genuino de parte del Señor, porque es que no se trata de algo de emoción, sino es algo de decisión. No es algo que tú sientes y dices, no, ya con toda, sino es que es algo que decides diariamente restaurar con el Señor. Y es lo primero que tienes que entender, es la clave para todo. Entender dónde soy y anhelar ese arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento no va ligado a la emoción, a hoy me siento con ganas de arrepentirme, por supuesto que no, sino hoy decido hacerlo y decido anhelar ello, decido decirte, Señor, no puedo seguir igual, no quiero seguir en esta condición y anhelo más de ti. Y algo que también como que quiero poder hablarlo y compartirlo porque lo viví en mi vida personal, habían momentos en donde como que sentía que la llama se apagaba un poquito. Y en esos momentos yo entendía y me decía a mí misma que no podía permitir que eso ocurriera y que yo era quien tenía que anhelar que la llama continuara ardiendo y anhelar ese arrepentimiento dentro de mi corazón. Igual sucede dentro de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es ese segundo paso como para poder anhelar esa relación, esa intimidad con el Señor? El segundo paso que yo veo que es muy importante que debemos tener en cuenta es el tema de mi decisión, de tomar una decisión. Bueno, ya conoces que estás en pecado, ya conoces que de pronto no, tu vida no está bien, que estás saciando tu vida con lo momentáneo, pero ¿ahora qué? ¿Sí? O te vas a quedar ahí o quieres algo diferente. Y es poder conocer eso y es tomar la decisión. Y algo que siempre pasa cuando uno va a conocer a una persona, cuando uno desea aprender más de esa persona, y fue lo que sucedió en mi vida en esos primeros pasos. Entonces yo le empecé como a colocar un lugar, ¿sí? Entonces bueno, nos vamos a ver en el baño, en este lugar. Con el Señor, Con ¿no? el Señor. Aclara. Aclaramos. Sí, porque pues para mí había un conflicto en mi familia en el sentido de que yo no quería que me vieran que estaba buscando de Dios, porque yo era un Eso chico es rebelde. importante aclararlo porque de pronto al inicio no se habló. En mi casa, pues era fácil. Y hasta mi mamá me decía, hoy ya pasa ese tiempo con el Señor, era completamente diferente en el concepto de Juanca, porque cómo es el concepto de su familia en esos momentos también. En ese momento, bueno, recuerdo mucho, estaba recordando que el 10-11 de junio del 2017 yo fui a un encuentro y, y fue algo bien tremendo porque pues como algunos saben, llegan los papás a dar cartas, bueno, a restaurar el corazón de sus hijos. Y recuerdo que en esa temporada hubo un conflicto muy grande en mi casa por el hecho de ser cristiano. Eso era como una abominación, algo diferente, salirse de lo tradicional, ¿sí? Entonces había como un temor y un conflicto, ¿sí? Que de pronto, entonces yo me iba al baño
a orar, a hacer mi devocional, ¿sí? Y yo recuerdo que, me preguntaban que qué era lo que me pasaba. Después de varias semanas me preguntaron, no, tenemos que como que llevarlo al médico o Está mal algo, del estómago. porque está malo del estómago, claro, en media hora, porque estaba buscando una relación y ese fue el lugar que yo le puse, eh, pero también le empecé a preguntar cosas y a veces creemos que debe ser un lugar hermoso, una mesa que después con el tiempo se va a dar, pero más que el lugar, más que la hora era la disposición de mi corazón, que era, bueno, yo quiero aprender de ese Dios. Y algo tremendo que veo dentro de esto, porque cuando tú tomas la decisión, no te importan los obstáculos que de pronto vengan en el camino con tal de seguir en la decisión de conocer al Señor. Entonces en la vida de Juanca, de pronto su contexto no estaba tan fácil para conocer al Señor. Y no era la manera ideal de pronto hacerlo, porque incluso tenía que hacerlo como a escondiditas para poder acercarse al Señor y que nadie se diera cuenta y de pronto no estuviese como la acusación en cuanto a ello. Pero cuando tú tomas la determinación, tú no piensas en eso, o sea, no existen excusas, sino simplemente hay un deseo y un anhelo del corazón. En mi vida personal, como les contaba, al inicio, hasta mis papás eran los que me decían, lee la Biblia, haz esto, pero yo lo tenía tan marcado que ni siquiera era algo que yo quisiese o desease hacer, sino que veía que era algo que tenía que hacer porque me decían que tenía que hacerlo, más que porque yo lo conocí y yo tomé la decisión de hacerlo. Luego pasa el tiempo, el Señor me lleva un tiempo en donde pues vivo sin mis papás, no vivo en mi comodidad, en donde empiezo a trabajar, en donde empiezo a estudiar, en donde ya las comodidades que antes tenía ya no las tenía y en donde las circunstancias de una u otra manera, como sucedió con Juanca, como que ya me llevaron a, tienes que tomar una determinación y yo sabía, o aquí es donde decido conocer al Señor por mí misma o en definitiva me aparto completamente de Él porque no era fácil lo que había estado viviendo. Y es ahí en donde yo decido conocer al Señor y le digo, recuerdo muy bien que estaba empacando maletas porque el lugar en donde estaba viviendo ya no podía vivir más, ni siquiera sabía dónde me iba a ir a vivir a las horas porque ya me decían ya, no puedes seguir acá, tenía el trabajo y todo ello y ya como que no hay de más. Y simplemente me quedé en la habitación y le dije, Señor, llorando, yo no sé por qué me trajiste acá, porque he tenido que vivir todo esto. Lo único que sé es que anhelo más de ti y te quiero conocer. En ese momento les cuento, de donde era la iglesia donde yo estaba, eran más o menos unas 3 horas en transporte público. Era muy complicado, tenía que coger un bus, luego tenía que coger un tren, yo no tenía las comodidades que de pronto tenía acá, que simplemente en 10 minutos ya llegaba a la iglesia, allá era demasiado complicado y nada se daba de pronto para que fuese. Pero cuando yo tomé la decisión de seguir al Señor y de conocerlo por mí misma y no por otras personas, a mí no me importaba nada. En ese lugar donde vivía hablaban en inglés, yo no hablaba en inglés y recuerdo muy bien que en un momento cogí el bus, cogí el tren y estaba tan perdida, duré como 2 horas y media andando y no, ya casi llego a la iglesia y llegué al aeropuerto, estaba re perdida, pero era mi anhelo en tomar esa decisión y decir, no importan las excusas, solamente importa cuánto anhelo del Señor. Y es lo que también tú debes entender hoy. Si tú tomas la determinación, de pronto van a venir obstáculos, no va a ser tan fácil, pero tú te determinaste y tomaste la determinación de acercarte al Señor. Y es algo también en ver algo de la sencillez, que también era algo que hablábamos y veíamos dentro del video. Sí, cosas sencillas alegran el corazón del Padre por la actitud del corazón. Y ya que Sarita cuenta lo de las 2 horas, a mí me pasaba que yo me tenía que escapar. Resulta que en la iglesia empezaron a hacer oración a las 4 de la mañana. Entonces, bueno, yo en el caso, bueno, a ella le tocaba y tenía para lo del bus. En el caso mío me tocaba caminar, entonces imagínense levantarse a las 3:30 de la mañana. La intersección era 4 a 5. Yo era el primero que estaba en el portón, me acuerdo mucho. Pero apenas acababa a las 5:30, yo tenía que volver nuevamente para la casa y volverme a acostar como que nada hubiese pasado, ¿sí? Wow. Al inicio fue así, ¿no? Yo creo que después mis papás se dieron cuenta y ellos como que lo ignoraban, ¿sí? Y a veces se molestaban, pero estaba el deseo en el corazón. Son cosas sencillas que lo llevan a uno a ver que se está empezando a enamorar. Y algo también dentro de ello que ya en este tiempo yo he podido ver y el Señor como que me ha podido enseñar,
Y era exactamente lo que decía Juanca. Más que de pronto muchas cosas, el Señor solamente anhela tu corazón. De pronto te has esforzado por hacer muchas cosas para agradarle, para decirle, Señor, como aquí estoy. Es como cuando de pronto tú quieres agradar el corazón de tu papá, porque casi no pasa tiempo contigo, entonces tratas de llamar la atención y hacer esto y hacer aquello y luego decir como, papá, aquí estoy, mira lo que estoy haciendo. Pero con el Señor no es necesario tanto esfuerzo en ese sentido. Lo único que Él quiere de ti es un corazón rendido ante Él. No es necesario las muchas cosas sin sentido y sin esencia, porque vale más la esencia que las muchas cosas. Y eso es lo que también el Señor quiere hacerte entender. Y es que restaurar la sencillez en ese sentido. O sea, más que las muchas cosas, lo que vale es tu corazón y el sentido de tu corazón genuino ante Él. Algo que yo veía y estudiaba también era cómo era la relación y la intimidad en aquellos tiempos con el Señor a la que hoy tenemos y gozamos nosotros. En el tiempo de Moisés, para que pudiesen llegar al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor, literalmente a sentir su presencia, así como de pronto nosotros en una reunión con solo anhelarla la sentimos y el fuego que Juanca hablaba al inicio, solamente una persona y una vez al año lo podía hacer y era solamente el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote una vez al año lo podía hacer y eso que de ahí muchas más cosas ocurrían que en otro podcast de pronto se podría hablar, pero ¿a qué vamos con esto? A que hoy en día tú gozas de lo que antes no gozaban. Y era de simplemente encerrarte en tu lugar secreto, cerrar los ojos y empezar a hablar con Él y sentir su presencia. Hoy en día el Señor te dice, ya todo es más fácil, pero tienes que gozar de eso, entender lo que te estoy dando, el privilegio que te doy de mi presencia simplemente con conectarte conmigo. Y cuando entiendes que al restaurar la sencillez entiendes la esencia de todo, dejas de desgastarte en las cosas de este mundo y en los afanes de este mundo, sino que te enfocas en lo verdaderamente importante. Y es ahí donde vemos ese tercer punto. Bueno, ese tercer punto va muy ligado a lo que se quiere se cuida. Lo que se quiere se cuida. Y yo empecé a enamorarme verdaderamente de Dios. Y algo que me sucedía es que cuando yo creía que, bueno, cuando yo menguaba en la oración o cuando yo decía, no pude ir a tal cosa, sentía como que, ¿qué va a pensar esa persona? Pero es la persona de Dios, ¿sí? Entonces, porque pues ya me hablaban de algo que llamaban el Espíritu Santo, el amigo del Espíritu Santo, dicen que es una persona muy real, muy sensible. Entonces yo lo empecé a ver como tal y entonces yo quería cuidar eso y es poder entender eso, que como lo decía Sarita, antes era muy difícil entrar en la presencia de Dios, pero que lo fácil no nos lleve a descuidar, porque a veces ver las cosas como que todo es fácil nos lleva a descuidarlo. Entonces yo entendí eso, que lo que se quiere se cuida, ¿sí? Que lo que yo amo, eso voy a cuidar. Y es la fractura que hay en todas las relaciones que hay en el mundo, ¿sí? Que no se cuida lo que se quiere o no se cuida lo que ya se ganó. En este caso, con Dios, es cuidar lo que se ha ganado, lo que hemos logrado, lo que Jesús logró, porque al fin y al cabo nosotros no logramos, nosotros fuimos merecedores de lo que Jesús conquistó. Entonces, ¿cómo ha sido cuidar eso que amamos? Pero algo que tiene relación con lo anterior que hablábamos y lo que vemos ahora en cuanto a lo que se quiere se cuida, es que ¿qué ocurría en los tiempos de antes? Era que no habíamos visto el sacrificio del Señor Jesús, era que no habíamos visto cuán poderoso era el Espíritu Santo. Y es lo primero, o sea, cuando tú hablas de relación con el Señor, entiendes la majestuosidad del Espíritu Santo, porque es como lo que conecta todo para tener relación con el Señor de una manera única y diferente. ¿Por qué ocurría eso? Porque no estaba el Espíritu Santo. Y el Señor fue claro y dijo, es que es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo quede con ustedes. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador, es tu mejor amigo, es aquel que te da esa llenura, esa paz indescriptible, eso que tú dices, me siento enamorado, es el Espíritu Santo quien te da eso. Y esto es lo más clave dentro de todo que tú tienes que entender en cuanto a la relación y la intimidad con el Señor. Cuando yo empecé a acercarme con Él, empecé a conocerlo, yo sentía que era como si estuviese formando una amistad,
como si estuviese formando una relación con alguien que antes no había conocido. Entonces empecé a aprender todo de él y me empezaba a sentir llena. Y había momentos en donde yo decía, pero no entiendo por qué me siento así, es como indescriptible, y era el Espíritu Santo. Pero también veía que el Espíritu Santo es demasiado poderoso, él es increíble, pero es demasiado sensible también. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, se cuida? Es que el Espíritu Santo es sensible a lo que tú haces y que si tú estás anhelando que Él esté dentro de tu vida, Él va a estar dentro de tu vida. Pero si tal vez tú has permitido cosas que hacen que y ocasionen que tal vez ya su presencia no habite dentro de ti, eso demuestra la sensibilidad de Él. ¿A qué va ello? A que de pronto si permitiste una conversación incorrecta, permitiste que ya no lo buscaras con la misma intensidad, poco a poco Él va entendiendo y su sensibilidad va notando que ya Él no es tu primer lugar. Y entonces ya la presencia del Espíritu Santo no habita dentro de ti de la misma manera que habitaba antes. Y esto no es solo con el Espíritu Santo, es con una amistad. Si yo tengo un amigo y yo no paso tiempo con mi amigo, pues esa amistad va a fracturarse, esa amistad ya no va a continuar. Tan sensible como una paloma y tan poderoso como el fuego. Así lo describe la palabra, ¿sí? Entonces vemos que con Él es necesario, dice que Él conoce el corazón del Padre, ¿sí? Por eso es tan importante en esta etapa de nuestra vida anhelar al Espíritu Santo, porque es un regalo de Jesús y es ese que conoce el corazón del Padre. Y no podemos tocar el corazón del Padre si no lo conocemos, ¿sí? Tú no puedes tocar el corazón del Padre si tú no lo conoces. Si yo fuese a tocar, a apapachar a tu papá, pues usted diría, uy, este loco, ¿qué le pasa? ¿Sí? En cambio, pues yo a mi papá pues podía darles abrazos, ¿sí? Podía compartir. Y lo mismo sucede, ¿sí? Si un pequeño le pide un dulce a su papá, pues él va a hacer lo posible por darle. Pero a mí que me piden otras personas, yo pienso, uy, pero este niño, ¿por qué no le pide a su papá? Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Y algo que he podido experimentar en este tiempo es que el Espíritu Santo quiere ser nuestra compañía en todo. Porque a veces limitamos al Espíritu Santo o lo dejamos en ciertos lugares. Espíritu Santo, acompáñame a esta entrevista de trabajo, ¿sí? Pero en el resto del día deje al Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo, ayúdame, necesito tal dinero, necesito tal cosa. Ahí va a estar el Espíritu Santo, claro, pero Él quiere estar en tu desayuno, quiere estar en tu trabajo, quiere estar en tu universidad, porque es una persona, ¿sí? Que quiere estar contigo y entender que Él está para ayudarte. O sea, Él es la conexión entre mi vida, mi corazón y entre lo eterno. O sea, es una conexión eterna y hay que entenderla como eso. Por eso hay que cuidarla. Y yo algo que también veía y aprendí en mi intimidad con el Señor y de manera muy radical era eso. Si tú dices quererme, demuestra que me quieres. Si tú dices que necesitas de mí, demuestra que cuando te voy a dar de mí, vas a cuidar lo que te he entregado. Y esto también es lo que tal vez el Señor quiere que tú lo guardes en tu corazón, no por un momento, no solo por un podcast, sino mucho más allá de eso. Entonces, si tú dices hoy, es que yo quiero restaurar mi relación con el Señor o yo quiero aprender a tener una relación con Él, créeme, Él te va a entregar tesoros que no habías conocido antes. Él te va a entregar una relación increíble, o sea, va a ser mejor que las relaciones que tú has conocido acá en la tierra, porque es que no es una relación basada en lo terrenal, sino basada en lo eterno y lo eterno supera todo. Pero cuando Él te lo entregue, ¿cómo vas a cuidar eso que Él te ha entregado? Y es todo. O sea, si tú le dices, Señor, yo te necesito, yo te quiero, yo anhelo más de ti, pero entonces Él te da todo de Él, entonces no lo cuidas, ¿qué sentido tiene uno con lo otro? Si yo restauro mi relación con Él, tengo que cuidar mi relación con Él. Y cuidarlo no es una vez al mes que me acuerdo, o una vez al mes que hay un evento en la iglesia, o cuando veo en mis redes sociales un video que, mejor dicho, tocó mi corazón y entonces ahí sí, Señor, quiero volver a buscarte. Es algo diario en intimidad con el Señor. Y yo personalmente es algo que lo tengo como muy presente y todo el tiempo me lo digo a mí misma. Sara, si tú dices que anhelas del Señor, si tú dices que tú quieres al Señor, demuéstralo cuidando todo para cultivar esa intimidad, esa relación con Él.
Y lo último que yo sí quiero poder compartirles, que lo he visto en mi vida personal, es que no creas que tu relación con el Señor va a ir hasta determinado punto en donde te sientes bien con Él. Eso es el inicio de todo lo que Él tiene preparado contigo. ¿Por qué? Porque eso lo vi. Hace unos años yo me sentía bien con el Señor, de verdad que yo me sentía feliz, me sentía plena, yo sentía que era como el mayor nivel en relación con Él. Pero hace 2 meses Él tocó la puerta de mi corazón y me decía, ¿estás preparada para algo mayor? Y cuando yo entendí eso mayor, porque mayor tiempo pasó en su presencia, todo fue tan increíble. Yo dije, Señor, ¿cómo era que yo no había descubierto esto antes? Y es, cuanto más me busques, más vas a descubrir de mí. Y es algo eterno, no va a haber límite. Entonces, no te preocupes o no te enfoques en que, ya estoy leyendo la Biblia, ya estoy haciendo esto, ya estoy bien. No, hay mucho más para conocer de Él. Y algo que me hace recordar mucho, Sarita, es que la relación con el Espíritu Santo y con Dios es una entrega el uno para el otro. Porque tú vienes y entregas tu corazón y Él te entrega sanidad. Tal vez tú te estás preguntando, pero ¿yo qué tengo para dar? Y yo lo mismo me preguntaba hace algunos años, pero ¿yo qué tengo para darle? Mi depresión, mi ansiedad. Pero Él me mostró la sanidad. ¿Sí? Entonces es una entrega total y es una relación se mueve mucho, porque el Espíritu Santo es una persona. Sí, hoy debes entender que hay temporadas, que hay tiempos para morir, que hay tiempos para reír. Sí, la misma palabra lo dice y eso vas a vivir con Dios. Pero la gran diferencia que hoy tú puedas entender es que o sigues sin nadie o sigues con alguien que te acompañe en cada temporada. Eso es lo más importante. Y Dios te dice hoy, a través del Espíritu Santo, que Él quiere una relación contigo. Así es. Y ya para poder cerrar, queremos compartirles una frase, y que es la frase que también está acá, y es, cuando la intimidad con el Padre no te define, empiezas a ser definido por otras cosas. Así que hoy queremos recordarte, es tu momento de poder tocar el corazón del Padre. Es tu momento de pasar tiempo en su presencia y ya conoces las herramientas. Son 3 simples y sencillos pasos que si haces a diario podrás restaurar tu relación con Él o iniciar a tener una relación con Él. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este segundo episodio de Tocando el Corazón del Padre. Esperamos les haya gustado, que puedan dejarlo de pronto en los comentarios, qué les gustó, qué les llamó la atención, algún testimonio de pronto personal que quisiesen compartirnos. Si tal vez quieren que oremos por algo, también lo pueden dejar ahí, alguna petición, y estaremos orando por sus peticiones. Y gracias por hacer parte de este segundo episodio.